Pues vamos a saludar a Virginia Sánchez. Buenos días, Virginia. Buenos días. Escuchábamos a Belén Zurruzaga. Buenos días, Belén. Buenos días. Y a José Carlos Vicente. Buenos días. Con ellos vamos a comentar la tertulia. Una curiosidad, por cierto, que lo acabo de leer esta mañana en un tuit, me ha llamado la atención. ¿Sabéis cuál es la edad en la que ahora mismo hay más españoles? 49 años. 49 años. Lo he leído también. Es donde más españoles hay, 49. Yo llego en años. noviembre. Dice, para alegría de vendedores, dice un tuitero, para alegría de vendedores de bicicletas, motos y dueños de CrossFit. gimnasios. De CrossFit, Total. Cosas de, Bueno, ahí estamos. Ahí está. Ahí estamos. José Carlos. Yo estuve hace un tiempo. Y yo también pasaba por allí. Vamos a analizar un asunto que hoy está en todos los medios de comunicación nacional, que se ha seguido a raíz de una entrevista que destapaba el programa de Sonsoles en Antena 3. Es la historia de esta joven, de Noelia Castillo, 25 años. Hoy, si se cumple finalmente la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues se le va a practicar la eutanasia, una eutanasia que lleva pidiendo desde hace casi 2 años. Tiene 25 años, está en silla de ruedas, tiene una paraplegia a consecuencia de un intento de suicidio previo de hace unos años, cuando se lanzó de un 5º piso, y desesperadamente ella viene pidiendo el poner fin a su vida con la oposición de su padre y, bueno, la comprensión de su madre, ¿no? No sé qué reflexión nos merece. Bueno, yo tengo este asunto, ¿no? Tengo muchas cosas que decir. Primero, que me está pareciendo bastante obsceno el juicio paralelo mediático, sensacionalista y muy amarillista de los medios de comunicación. La entrevista con Sonsoles ayer, que no vi en directo, pero que luego sí he estado bicheando desde anoche, me ha parecido terrible, porque se nos olvida, y creo que hay que dejar de manipular la información, se nos olvida que ha sido avalado por 20 médicos la solicitud de esta chica, que ha tenido una vida terrible, que su padre la abandonó literalmente cuando ella era muy pequeña, que ha pasado una vida en centros de acogida terrible, y que abogados cristianos, junto con el padre, o yo creo que más bien erigiéndose en una causa para llegar hasta el final, pues están intentando paralizar la voluntad de una mayor de edad que no puede más, y que, de verdad, la comunidad médica ha avalado que su voluntad se lleve a cabo. O sea, ¿qué problema hay? ¿Podemos dejar a la gente en paz? José Carlos, si quieres. A mí me ha impactado mucho después de conocer todos los detalles, sinceramente. Me ha impactado muchísimo y he reflexionado mucho sobre a veces las diferentes aristas de los sentimientos de las personas, teniendo en cuenta, estoy totalmente de acuerdo con Belén, que hay que respetar la voluntad reconocida, legalizada y amparada por la ley que establece que hay que respetar la voluntad de quien así lo decide terminar con la vida. Pero no deja de ser un tema extremadamente duro en cuanto que se enfrentan sentimientos. A lo largo de toda la vida hay un padre, una madre, hay un entorno, hay con independencia de eso, que querrán o no querrán, malquerrán a la hija o no la malquerrán, pero muchas veces desde fuera, a veces también. Luego está la manipulación podemos entender, de los abogados cristianos, o la utilización, la instrumentalización, lo que tú quieras. Pero ahí hay un enfrentamiento de sentimientos terribles, donde tiene que predominar la voluntad de la chica, eso no cabe la menor duda. Pero cuando te enfrentas a esa situación y uno se coloca en la posición de que fuera protagonista de alguno de esos sentimientos, y es muy duro y muy doloroso el tema, porque aunque se acepte la voluntad, perder a una hija, a un hijo en esa circunstancia, aunque uno haya mantenido una conducta como padre o como madre que a lo mejor no puedan ser teóricamente las mejores, pero es duro. Es la dureza de esa decisión, la trascendencia de esa decisión lo que impacta. A mí me ha impactado personalmente, y vengo reflexionándolo desde que apareció esto, porque no ves eso, cómo se enfrentan ahí dos contrapuestos sentimientos
que están ahí encima de la mesa. Sí, es que, como comenta Belén, al final el debate se puede llevar a muchísimos planos y ahí es donde está lo dificultoso de encarar esta realidad, porque la realidad es que se le da un marco normativo y procedimental cuando una persona decide que por una circunstancia justificada, no es espúrea, quiere finalizar clínicamente y materialmente con su vida. Entonces, todo esto es un debate que se abrió hace tiempo. Médicamente se reguló y luego, además, ahí ya hay muchísima polémica en el entorno clínico cuando tenemos médicos que este debate moral y este debate de valores se le pone encima de la mesa cuando son ellos los que tienen que asesorar cómo poder hacerlo a gente cuando ellos están en contra. O sea, fijaros que todavía, sin tener mucho que ver, pero todavía arrastramos mucho debate moral con el aborto y llevamos 40 años con el aborto encima de la mesa, queriendo darle todavía cuerpo, cobertura y garantía, cuando nos viene el de la eutanasia y nos cuesta muchísimo hacer esa secularización de derechos sobre la vida, sobre la moral nuestra como sociedad colectiva. Es que no puedo estar más de acuerdo. Es que tanto en temas de aborto como en este caso de la eutanasia es bastante mayoritario la objeción de conciencia y cómo los sentimientos religiosos de la comunidad médica imperan sobre las voluntades o sea, es que yo insisto en que a esta chica, como en otros casos, en este caso 20 médicos han avalado que esto pueda suceder. Es que ya no hay más debate, es que ya no hay más que discutir, es que no hay nada que poner encima de la mesa. Debate sí puede haber, porque creo que tenemos que madurar y cada circunstancia... Me parece que hay un juicio paralelo en la calle que pero a mí siempre me ha parecido bestial. No es un tema... Pero yo no creo que sea un tema de sentimiento religioso. Efectivamente, ¿no? Eso es lo que yo iba a decir. ¿No? Eso es lo que yo iba a decir. Eso, no. Yo creo que forma parte, uno puede ser más o menos religioso y puede tener un concepto de la vida de forma diferente, con independencia de cuál sea su creencia religiosa, creo yo. Sí, no, ese es el tema. Los médicos hay que... Virginia, apoya, bueno, no apóyame porque sé que me apoyas, pero mi vehemencia me bloquea. Di con mejores palabras que yo que el sentimiento religioso aquí, de manera velada, está totalmente implícito. A ver, yo avalo y apoyo y creo que está de manera manifiesta, no implícita, sino manifiesta en el sentido en el que venimos todavía arrastrando una moral cristiana que estaba completamente avalada por... Es decir, según vosotras, perdona, todos los médicos que se oponen en conciencia a practicar un aborto es porque son católicos apostólicos romanos. No, porque además puede haber gente probablemente que se declare no vinculada a un credo religioso, pero sí tenemos todo un conjunto de valores que van todavía muy vinculados a esa tradición judeocristiana. O sea, es que esa la tenemos inconscientemente. Vamos a ver. Yo lo que creo, perdonar un momento. ¿Me lo compras? Como médico, como sanitario, porque no solamente es el médico, hay otras profesiones también implicadas dentro del entorno sanitario. Creo que los médicos, los sanitarios en general, están orientados, formados y comprometidos con el mantenimiento de la vida, en principio. Quiero decir, es su objetivo primordial, con calidad de vida. Ahora entraremos en los matices, pero ese es o sea, por eso no es solo y exclusivamente la existencia de esos valores derivados en forma de expresión absolutamente religiosa, sino son derivados, efectivamente, porque quien ha defendido siempre el valor de la vida ha sido el cristianismo. De hecho, sustituye al paganismo, que valora muy poco la vida. Quiero decir, la vida en eso no era tan valorable. El cristianismo lo pone sobre la mesa y lo defiende. Con el paso del tiempo se transforma en los valores laicos que defienden la libertad, defienden la vida, y ahora la transformación del ejercicio de la libertad dentro de esa vida es lo que hemos puesto para defender la eutanasia o el aborto. La capacidad que tiene una persona de decidir sobre su propia vida. Y supuestamente en el caso del aborto, que eso sería más discutible en muchos casos. Sí, sería más discutible en razón de lo que cada uno crea, no en razón de la legislación vigente, que son dos cosas distintas. Es decir, ahí es diferente. Pero en el tema de la eutanasia es la capacidad de decidir. Pero yo entiendo que no es el elemento religioso, es el elemento de la defensa de lo que se entiende la vida, y que un médico... Yo creo que es perfectamente legítimo que sea objetor religión, moral, valores, claro. Va todo junto, donde lo separamos.
qué valores estamos defendiendo como valores sin un vínculo religioso, pero que en el fondo sí que lo tienen. Y puedes tener y en este caso yo no creo que sea trasladar el debate al ejercicio profesional de lo que son los médicos, ni mucho menos, pero creo que tampoco favorece el cómo se puede estar al final. Y hay muchísima gente, insisto, que lo no está secularizando. en Murcia, que se aprobó hace unos años la plasmación de la eutanasia. Se están haciendo en una cantidad bastante más baja de la que se esperaba. Se han producido, no sé, las cifras no la tengo en la cabeza, pero son mucho menos de lo que estaba previsible hacer. Y se han realizado y tal. De todas maneras, al hilo de esto me comentaba alguien el otro día que el anonimato de quienes participan en ese proceso, que no quieren que bajo ningún concepto, a los profesionales me refiero, que sea conocido que han participado en una decisión libremente tomada por la persona que decide someterse a la eutanasia, ¿no? Quiero recordar que, no sé si es un dato erróneo, hace no mucho el Código Penal tipificaba como delito el intento de suicidio, el suicidarse. Si te quedabas en ese intento a las puertas, te podían juzgar por haber intentado atentar contra tu vida. O sea, ¿cuánto tienen que madurar todavía las leyes para que nosotros podamos digerir que podemos convivir con eso? O sea, es que eso pesa. Es que lo que se ha puesto, yo creo que el gran cambio de los últimos años es el reconocimiento de la libertad de las personas para tomar decisiones sobre su propia vida, con independencia de que antes el valor fundamental era la vida. Pero la vida no es un valor, el respeto a la vida, curiosamente, no es un respeto absoluto, porque, por ejemplo, cuando entramos en un proceso de guerra o cuando entramos en un proceso de la vida, ese derecho absoluto a la vida se suspende temporalmente porque se autoriza a determinadas personas que están en lo que creen en un conflicto bélico a matar, entre comillas, a otros. Eso abre otra vía. Es una defensa, el valor de la vida es muchas veces en la sociedad tiene un valor suspendible. Yo creo que tenemos que dejarla tranquila. Es que lo que tiene que estar, espero que esté aislada del circo. ¿Y esta sobreexposición mediática? La exposición. ¿Quién decide esa exposición mediática? ¿La decide ella? ¿Ella considera que puede ser? Yo creo que ante la vulnerabilidad en la que ella se encuentra, el medio de comunicación encuentra la grieta en donde entrar hasta la cocina, en estos casos. Y convertir todo esto, ahora mismo estamos viendo a la madre en directo, en un matinal. Está en los medios en el país, todos. En el diario El Mundo, en todos los Claro, pero se podía haber cubierto la noticia de una forma anónima, sin... Quiero decir que una circunstancia de estas forma parte de tu círculo de intimidad, ¿no? Totalmente, yo creo que sí. Totalmente. Si debiera ser así. No salen las personas habitualmente en los medios de comunicación que se van a someter a una eutanasia. Generalmente no conceden entrevistas ni... Yo recomiendo una película muy bonita al respecto de esto que se llama Las Crónicas Bárbaras. Recibió el premio Oso de Toronto, no sé si es y es muy buena película. Es una persona que decide someterse a la eutanasia y pone en cuestión todo este tema para debate y reflexión de todos, pasa su vida, en fin. Yo creo que es una película recomendable porque es sensata en cuanto al final se sucede y es una película antigua, es una película de hace unos 15, 20 años. Yo quizá una un poco más bestia, que es Amor de Haneke, un matrimonio mayor, en el que ella empieza a tener un Alzheimer terrible y se toma una decisión. He escuchado críticas de la película. Esa no y es una barbaridad, la película no es nada fácil, pero... Nada fácil de ver. Sí. Bueno, cambiamos de tema. Ayer, que me llamaba la atención porque fue un asunto que se tocó aquí también en esta mesa de análisis, más que en esta mesa de debate, ¿no? Y era que si hay guerras legales o guerras ilegales. Porque ayer Pedro Sánchez utilizaba mucho esa expresión, ¿no? La guerra ilegal, guerra ilegal, guerra ilegal. ¿No se dan tanto a entender quizá que hay guerras legales también? En el concepto internacional, sí. En el derecho internacional, sí existen guerras legales. Otra cosa es el derecho moral, otra cosa es el aspecto moral del asunto. Pero en el derecho internacional sí existen guerras legales y decía, voy a decir una frase muy manida, decía Clausewitz,
que la guerra es la continuación de la diplomacia. Es así de simple. Y sí que existen porque las amparan las instituciones internacionales. En principio, la autodefensa. En principio, la autodefensa se convierte claramente en una guerra legal. Si es una persona, si es un territorio agredido, y ahora ya sé por dónde vas a ir, Belén, porque te estoy viendo la cara. Estoy viendo la cara y dices, porque me vas a dar la vuelta, porque vas a... No, va en absoluto. Yo lo estoy viendo más como estrategia en la comunicación, básicamente. Pero sí que existen guerras en cuanto al amparo internacional, porque hay que defender una situación de una población, tiene un carácter incluso humanitario. Es contradictorio guerra y humanitarismo, pero sí. Teóricamente en el derecho internacional ampara guerras. Yo, en este caso, puede ser que dentro de lo que es el marco de la ley haya algo que se pueda llamar guerra legal, pero yo como persona humanista me parece un disparate. Es un disparate. Es un disparate. Un auténtico disparate justificar lo que sería una guerra. Aunque la guerra ha acompañado al hombre en la historia de la humanidad. O sea, pero vamos, desde que el propio, bueno, la frase esta de Hobbes, cuando en la Edad Media el Estado era algo que a lo que se le temía y se le obedecía por temor. Y había una frase que era homini homo lupus et, el hombre es un lobo para con otro hombre. O sea, nos depredamos. Entonces, al final deriva de nuestra mala convivencia, probablemente. Colectivamente nos anonimizamos y entonces nuestra forma al final de defender nuestro interés es con la pugna, con la pelea, con la lucha. Fijaos si existe muchísima legislación sobre el tema, porque existe legislación de cómo tratar a los prisioneros, de cómo realizar intercambios, de que a la oficialidad de un ejército no se le trata igual que a la tropa de un ejército, el respeto a la propiedad, que curiosamente se mantiene en situaciones de guerra. Las guerras no tienen un concepto absoluto en ese sentido de que, es decir, que ahora voy y como he ganado me apropio de la... No. El régimen de propiedad se mantiene, aunque uno tenga fondos. Esto ha sucedido ahora con Ucrania, Rusia y los fondos rusos en países como Bélgica o como... la lógica diría, pues si estoy en guerra me apropio de lo que tengamos en este país. No es así, no es así. Existen códigos que legitiman o establecen las reglas. No se puede usar este tipo de armas, aunque luego se usen. No se pueden usar bombas de racimo, no se pueden usar gases. Yo creo que estáis haciendo un análisis demasiado incisivo y que esto es por parte de Pedro Sánchez... comunicación. Hombre, claro. O sea, yo creo que ayer y desde que salió volviendo a traer el no a la guerra, tiene una estrategia comunicativa clarísima para hacer la comparativa, porque se tiró la primera parte de la intervención... Hablando de la guerra de Irak del 2003. Efectivamente, hablando de la guerra de Irak del 2003 y de Aznar. Así se tiró la primera parte de su intervención. O sea, quiere marcar de cara a la sociedad y al oyente, quiere marcar ese punto en el que posteriormente se supo y se vio cómo aquello fue la peor decisión tomada a nivel internacional, con armas de destrucción masiva que no se encontraron, con esa foto de las Azores. O sea, quiere llevar al ciudadano a ese punto. O sea, dejémonos de si es ilegal o no, es una aberración, lo tenemos todo claro. Correcto. Él está marcando clarísimamente dónde quiere que el ciudadano se traslade y se vaya. Y a dónde quiere llevarlo. Estoy de acuerdo contigo, Belén. En ese sentido, yo lo veo brillante. Pero tú fíjate, volviendo un poco... Maquiavélico y truculento. Bueno, a ver, pero ¿cómo es él? Pero vamos a ver. Como es él, porque es un personaje tremendamente Pero voy a utilizar tu argumento. A ver. ¿Y si en Irak, se hubiesen encontrado... No te digo que no tendría ese argumento. Ya, no, pero estoy diciendo, si se hubieran encontrado, ¿eso hubiera legitimado la guerra? Es la pregunta por lo que volvíamos anterior. ¿Hubiera legitimado la guerra? Estamos en el principio de lo que hemos comenzado en el debate. ¿Hubiera legitimado la guerra? Y eso volvemos a, ¿es legítima o no legítima una guerra? ¿Es legal o no es ilegal? Lo que es eso de un cinismo inhumanitario, de falta de humanidad absoluta. Es un fenómeno que nos retrotrae a lo que tú decías, a lo más antiguo de nuestro ser como seres humanos sobre la Tierra. Pero qué buena pregunta, sí. Joder. Una cosa quiero decir sobre la... Pero Virginia, ¿por qué quieres decir sí? Lo de la estrategia de comunicación de... Lo de la estrategia de comunicación. Mira, hace 2 semanas falleció Habermas, Jürgen Habermas, es un filósofo, sociólogo,
Murió con 96 años, el último libro lo escribió un año antes, en el año 2025, y él centró todo su trabajo argumentativo en la teoría comunicativa. Es una teoría muy bonita. Entonces habla sobre la diferencia de lo que es la comunicación estratégica a la comunicación comunicativa. La comunicación estratégica es propia de las sociedades industrializadas, donde todo busca un beneficio, todo se mueve en coste-beneficio, mientras que la comunicativa es más propia de las sociedades más primitivas, donde priman los valores, el bien común. Yo creo que al final la política no le encuentro más sentido en el que cada uno juega el mismo juego. Total. Que es una comunicación estratégica. Y es que para mí es agotador porque lo analizo todo desde ahí. O sea, es como ayer. Ayer escuchas a Pedro Sánchez y hablamos de esto, hablamos de estrategia clara en cada una de sus frases, con un objetivo clarísimo de a dónde quiere llevar al ciudadano. De verdad, es que es así. Y luego escuchas a Feijóo, me dejó absolutamente fría y no me marcó nada. Vamos, Gabriela, a intentar recuperar ese corte que yo he puesto a las 8 de la mañana, que a las 7:30, que yo creo que es muy esclarecedor de lo que está comentando Belén, porque vamos a escuchar tanto a Pedro Sánchez como a Núñez Feijóo, seguido uno Pero del ojo, otro. que Feijóo, que el ganador para mí de ayer de la derecha no fue Feijóo. ¿No? No. Vamos a escuchar primero. Usted celebró, señoría, el inicio de una guerra en un país que apenas sabe ubicar en el mapa. A mí me gustaría, señor Feijóo, escucharle, no sé, ¿sabe cuántos habitantes tiene Irán? ¿No sabe usted poner a Huelva en el mapa, pero sí sabe dónde están las armas nucleares en Irán? Cúrreselo un poco, señor Feijóo, cúrreselo un poco, que es que no hace tantas cosas, viene aquí... Se lo digo con todo el respeto, pero usted no está preparado para llevar el timón de este país. No a la guerra y no a usted. Es usted un pacifista de pacotilla. Algo tan honorable como la defensa de la paz difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra. El cínico es usted, señor Sánchez. Usted no es capaz de reabrir la línea Málaga-Madrid del AVE, pero usted sabe cómo hay que reabrir el estrecho de Hormuz. Está mezclando el buen nombre de España con la peor calaña del mundo. Bueno, pues ¿Qué nivel? Esas son las frases, ¿no? Un poco utilizando los mensajes. No sé. Clarísimos, pero Virginia pone los ojos como plato. Yo me quedé ojiplática. Bueno, que esa frase, esa palabra yo sé que te gusta mucho. Sí, no, yo es que, de verdad, para mí es droga en vena directamente. O sea, me lo paso, no os lo podéis ni imaginar cómo, pero me gustaría subrayar que Abascal, sin lugar a dudas, ganó el debate ayer, Sí. se lo llevó... marca las frases a lo bestia para la derecha, para mí. O sea, noquea a Feijóo, 100%. Habla en un lenguaje claro que el que está detrás, si lo lee, o si lo ve, o si lo escucha, conecta. O sea, es que es ese lenguaje directo al ciudadano que engancha desde el estómago. Desde lo visceral. Efectivamente. Y lo hace de una manera tan brillante que yo diga esto, Yo ayer me quedé diciendo, es que, y aparte, cogió su turno, tanto el de réplica como el turno de intervención, lo tiró allí todo a una, con titular tras titular, sin parar. Y vamos, yo creo que le pegó una patada en el trasero sin querer o queriendo a Feijóo y dejándolo como, vamos... No. Fíjate que yo ayer me acosté viendo en la tele que casi que me tuve que levantar a tomarme una valeriana porque me subían las pulsaciones. ¿Qué? No, pues cuando me acosté viendo un programa donde sacaban como si era lo peor que habíamos visto en el Parlamento, lo que era las soflamas de Pachi López, pues muy metido en esa reacción anímica. ¿Pero qué pasó ayer? Porque ayer pasó algo con Pachi López y yo no me he enterado. No, viene del día anterior. Ajá. Sí. Viene del día anterior con Vito Quiles. Hombre... Vito Quiles le pregunta a Pachi López qué siente o qué piensa respecto de la excarcelación
de terroristas y de Ambote en concreto en este caso. Ya. Y el otro... Y le recuerda, la pregunta y le recuerda que él llevaba a hombros féretros de sus compañeros del Partido Socialista asesinados por ETA. Él le responde diciendo: es usted una basura, y lo que sucede ayer, que tú comentas, Virginia, es ese reflejo del hecho anterior. Bueno, fue una provocación en toda regla, yo creo, ¿no? O sea, a mí me parece que este señor no tiene por qué tener cabida dentro de la sala de prensa del Congreso de los Diputados. No lo considero un periodista serio, ni que haga que lo único que hace es agitar, enfrentarse y provocar. Claro, pero lo malo es si su papel es agitar y al final agita. Agita, claro, ¿sabes? Que agita. Porque, por ejemplo, no se pueden... Comparando el discurso que tú has dicho antes de Santiago Abascal, Santiago Abascal juega lo que es ese descaro, esa chulería formal, que no le tiembla el pulso a la hora de decir el disparate o el argumento que él considere. Pero luego están estos esbirros, Virginia. Sí, pero por ejemplo, en este caso, ayer a Pachi López, yo veía un programa donde se rasgaban las vestiduras diciendo que era lo peor que habíamos visto en el Congreso, porque al final había acabado su intervención diciendo mierda. Pero tenemos a Abascal... Bueno, aludiendo a los diputados del Partido Popular, les viene a decir políticos de mierda. ¿Ah, sí? Sí. Son ustedes... Sí, pero tenemos a Santiago Abascal, cuando le llega y le dice al presidente del Gobierno, no nos olvidemos que es el presidente del Gobierno, legítimo, que es muy valiente con los huevos de los demás. Y entonces yo me quedé como diciendo, ¿qué pasa? Que depende, nos quedamos en la carcasa, depende de cuánto grites, más ofensivo o impugnable es el comentario. No, son como todos Santiago Abascal igual. No le tiembla el pulso, es menos impugnable o es menos penalizable el comentario que hace. Estoy de acuerdo. Cosa que como el problema de Pachi López era, a mí me pareció que antes de llegar al punto de perder un poco tu línea, tienes que saber retirarte, sinceramente. Eso no le beneficia a él, no beneficia al partido, no beneficia a los ciudadanos, no beneficia a la causa en general. Y creo que él tenía que haberse dado cuenta que le habían tocado la fibra y tenía que haberse retirado. Sí, aquello fue una soflamada absolutamente enardecida de extremismo, en mi opinión. Pero bueno, eso es mi opinión muy personal al respecto. Lo que sí creo que objetivamente los debates carecen de nivel en general. Porque no hay debate. Porque no hay debate. Pero no nos explican, porque hay muchas cosas que decir sobre la guerra, sobre el conflicto. Hay muchísimas cosas. Y decir son razones y argumentos. Y argumentos que poner sobre la mesa de por qué se produce un conflicto, de cuál es la situación estratégica, de cuáles son los intereses de España que se ven afectados en una situación como esta. Y hay que explicarle a la gente que cuando uno decide tomar una posición de este tipo, pues tiene unas consecuencias desde el punto de vista económico que se reflejan en las subidas de precios, en la escasez de un posible suministro, de que nosotros hemos optado por esto porque creemos en unos valores, pero tiene unas consecuencias y eso nos va a hacer pasar una época más difícil y vamos a crecer un poco menos y vamos a tener una serie de cosas, pero a lo mejor hay que actuar de esta forma o no, pero que hay que explicar esas cosas y hay que explicarlo y hay mucho que decir y independiente de la postura que tú tomes con la guerra, al final pero estamos explicarlo, pero Virginia, pero explicar el porqué. Explicar el por qué suceden las cosas, aunque son muy complejas, los ciudadanos nos merecemos que nos lo digan nuestros dirigentes, tanto los líderes que están en el gobierno como los que están en la oposición. ¿Y por qué adoptan esos criterios? ¿O son más precavidos? Y en esa línea, porque a veces los ciudadanos, no sé si entendemos o no, ha habido una serie de propuestas que hizo el Partido Popular en este tema del decreto de la crisis, de las rebajas del IVA, que al final asume el gobierno, ¿no?, en los carburantes, como se pedía. Y hay otro punto que es el de alguna forma, beneficiar determinadas rebajas del IRPF, que habría que ver hacia quién o hacia qué segmentos de ingresos como una medida complementaria. Eso no se acepta, pero sí se acepta de Junts que se le quite el IVA a 85.000 autónomos, a autónomos que facturan menos de 85.000 euros. 85 euros al año, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué Junts sí? Porque necesito tus votos. ¿Por qué no PP? Porque si no te lo apruebo sé que te vas a poner en contra y encima vas a quedar como el malo de la película, porque hoy, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, pues no me vas a apoyar el decreto, que todos los españoles están encantados de tenerlo porque les ha bajado el precio de la gasolina, ¿no? Entonces, con lo cual, al final, por encima de los intereses de los ciudadanos, está la estrategia de la política. Pero claro. Pero Belén, esto tiene que tener un límite. Es decir, tú puedes no jugar... lo está teniendo, Joaquín. En determinados asuntos de la vida de los ciudadanos o del país, puedes jugar con determinada estrategia, pero cuando son cosas
ya de tanto calado, yo creo que, no lo sé, igual estoy... Nadie es capaz de parar esta bola de nieve que se hizo hace tantísimo tiempo. Hablabas de Bambi antes, sí. No hay. Soy un Bambi. Sí, pero no. Bueno. No, al contrario, decir... a mí me encanta tu manera de pensar, siempre te lo he dicho, pero esto es imparable, es que yo lo llevo pensando desde hace muchísimo tiempo. La estrategia marca todo, da igual. Ya, pero debe tener sus límites. Bueno, pero ¿quién se los pone? No, ya, pues Yo eso, creo la que responsabilidad. Con elecciones cada 2 meses y encima elecciones el año que viene y con todo tan cogido con pinzas. ¿Quién le pone? Bueno, Andalucía. Lo que pasa que Juanma, ha habido una parte que creo que la ha hecho muy bien, pero de repente cuando ves que el caso Kitchen va a salir en esas mismas fechas, dices, ojo, cuidado, porque igual esto no le va a venir tan bien. ¿Sabes? Hombre, va a haber un desfile en paralelo muy interesante en los juzgados y no sé hasta qué punto le puede perjudicar. Yo ese detalle, la verdad que no sé cuántos juicios se pueden entrecruzar y cuántas decisiones pueden ser estratégicas, pero mira, retomo algo que ha dicho José Carlos, y es que si verdaderamente tuviésemos una formación profunda en muchísimos campos, sobre todo, por ejemplo, has comentado el de la economía, el cómo tenemos esa dependencia energética de materias primas que no son nuestras y dependemos de que nos las transporten, de que las saquen en otros sitios. No entraríamos tan fácil a esa estrategia política, porque sabríamos que con independencia cómo te posiciones en la guerra, con independencia de lo que decías en algunas cuestiones, no es algo político, claro, el cómo nos afecta, por lo menos en la proporción a la que al final entramos a creernos eso. Entonces, ¿cómo se puede parar la bola? Yo creo mucho en el ejercicio de la ciudadanía y creo que hemos obviado mucho nuestro desarrollo dentro del aspecto de nuestra persona, que es el hecho de ser ciudadanos, que implica una responsabilidad y unas obligaciones, y entre ellas es la de formarte más allá de lo que hacen los medios de comunicación, que hacen lo que saben, lo que pueden y lo que tienen que hacer. Entonces, no tenemos solo que nutrirlos con digamos, el extracto que nos llega a través de un medio de comunicación. Por ejemplo, si tuviésemos claro la ley de la eutanasia, qué desarrollo tiene, cómo ha evolucionado, cómo se ha votado, cómo nace, qué grupos han amparado, avalado. Cuidado, luego también que sepáis que hay grupos que son grupos profesionales técnicos a los que se les consultan las leyes, es la ley de lobbies. Claro. ¿Quiénes forman parte de esa ley de lobbies? Pero Vir, eso no sería probablemente la noticia que está siendo ahora, sería otra cosa. La gente otro impacto. Opina y vota desde las tripas. He dejado de creer en la movilización ciudadana y en el que haya una respuesta por nuestra parte. Porque yo siempre lo comentamos, hay determinada gente que estamos como dentro de ¿Una burbuja? De una burbuja. En cuanto salimos de esa burbuja y hablas con otras personas que no están en tu misma burbuja, te estalla la cabeza de pensar... ¿Pero por qué opinamos antes de bajar un poco más a la profundidad del hecho, al detalle? ¿Por qué no nos preguntamos por qué la gente no profundiza? ¿Por qué la gente no se interesa? ¿Por qué la gente no tiene iniciativa? ¿Por qué la gente no quiere saber el porqué de las cosas? ¿Por qué solo nos quedamos con los titulares? Porque eso es lo que está pasando fuera de nuestra burbuja. Sí. Sí, eso es lo que pasa dentro de nuestra burbuja, pero tú has empleado un término, por ejemplo, que a mí me da una movilización ciudadana. Yo creo que más en la movilización individual del ciudadano, no de la ciudadanía. Pero porque hay mucho colectivo dentro de cada uno. Porque creo que cada persona tenemos la obligación, ya que vivimos en sociedad y nos hemos dado una forma de sociedad que es la democrática y la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos cuando introducimos nuestro voto, cuando emitimos una opinión, cuando yo estoy emitiendo una opinión aquí en la radio, nosotros todos los que estamos emitiendo una opinión, creo que tenemos detrás que cargarlo de una profundización en nuestro argumento. Si no, sería meramente la expresión de lo que tú dices, la visceralidad de lo que me da o lo que me interesa en un determinado momento. Y yo creo que estamos llamados a más, estamos llamados a ejercer nuestra opinión con responsabilidad y un fundamento. Y cuando nos posicionamos, eso tiene que tener detrás un constructo, un conjunto de razones y que pesen más, porque normalmente siempre hay unas razones a favor y otras en contra, y hay que establecer cuál es la jerarquía de esas razones. Y cuando la ciudadanía elige, pues tiene que elegir
Eso en razón de un fundamento. Yo sé que eso es un ideal, estoy hablando así, pero creo que a eso es lo que deberíamos de pero caminar. Belén dice, al final eso lo motiva un interés y nos hemos desinteresado. Claro. Nos seguimos moviendo un poco por el coste, por el beneficio directo. ¿En qué me beneficio yo si invierto este tiempo? O por lo menos malo. Porque hemos llegado a ese punto de hastío en el que ya no somos ni valientes. O los no huevos de los demás, sí, Belén. Bueno, me encanta la frase. Yo ayer me quedé pegada a la radio, que la tenía ahí puesta en un momento antes de salir de casa, como diciendo, ¿en serio acaba de decir esto? Me pareció una salvajada. Que Pedro Sánchez es muy valiente con los huevos de los demás. Eso lo dijo Abascal ayer en tribuna. Eso sí, lo he leído, pero creía que era otra frase la que decíais. Sí. Bueno, dentro de esas estrategias, que Vox vaya a pactar ya con Extremadura, gobierno, con el PP, esto supone un giro, pensando también en Andalucía, y que no le vayan las cosas... Bueno. No sé si tiene un punto de inflexión Vox o no, con todo esto que se ha vivido en los últimos tiempos, no aquí solamente en la región de Murcia, con José Ángel Antelos... Moreno Bonilla ya la tiró ayer. Con Ortega Smith, o antes de ayer. Bueno, para empezar, que en Andalucía no hay candidato de Vox. Sí, Vamos a partir de esa base, que están ahí viendo a quién ponen, ¿vale? Y Moreno Bonilla hace 2 días ya lo dijo. Él apela a una mayoría absoluta porque todo lo demás, y cito textualmente, son líos. Las negociaciones y los pactos y tener que estar ahí jugándose las castañas con Vox son líos. Que él apela a intentar llegar a la mayoría absoluta, aunque esto sea muy complicado. Pero todo este tema Antelo, Espinosa de los Monteros, Ortega Smith, tal, ¿eso tiene recorrido? ¿Va a afectar a Vox? No, a Vox no le afecta porque la cabeza visible siempre es Santiago Abascal. Porque los varones regionales prácticamente son títeres. Y todo pasa por una jerarquización tan bestia en el que está arriba la cabeza absoluta, es brutal, porque, o sea, como partido político, si al final se impera la ley del silencio para que ese dominio de la teocracia de una sola figura personalista, el riesgo que supone cara al partido, el que sepan dónde tiene un punto débil y atacar al partido a través de ese punto débil, han dinamitado el partido. Está imparable. Está subiendo votos continuamente, elección tras elección. En las últimas que hubo, paró la tendencia. Y yo creo que ahí fue cuando recogió cable y dijo, uy, donde decíamos que no íbamos a pactar, que no sé cuánto, esperaban que iba a ser mucho peor. Castilla y León, que esperaban que iba a ser mucho mayor el ascenso, ahí ha habido un... Es que es un partido donde el debate interno no se contempla. Aquí es la decisión del líder, y claro, eso... ¿En cuál se José Carlos, ¿de cuál se contempla el debate interno? Bueno, digo que no se contempla... Hombre, hay más viveza. Sí, digo bueno, eso. Pero de forma absoluta. O sea, hay una gradación de dónde se permite más, menos más. Pero efectivamente tienes razón. Pero que vamos, que en esto está en el extremo del no contemplado y del liderazgo más absoluto ahí del tema. ¿Qué pasa? Que además Vox es el cajón de el descontento y del cabreo que siente la persona a nivel ciudadano, que piensa que esto obedece a esto, lo otro, y el cabreo. El cabreo es un sentimiento, el malestar ese, que no lo está recogiendo, por ejemplo, el PP. Pero el PP le falta liderazgo, José Carlos. Vox. Feijóo no está terminando de conseguir ese liderazgo fuerte, se lo está comiendo por la derecha Santiago Abascal, o sea, se queda ahí, el suflé bajó y no ha terminado de cuajar. Es mucho más fuerte Juanma Moreno, por ejemplo, que Feijóo. Genera muchísima más simpatía. Vox, además, en Andalucía no es tan fuerte, ni va a conseguir un voto significativo. Pero porque ahí la pelea está en otro sitio. Sí, pero porque Juanma Moreno se dirige a un territorio donde no existen otros varones. Mientras que Feijóo se dirige a un territorio, que es el territorio nacional, conjunto, donde sí existen muchos varones y donde las sensibilidades a veces son muy diferentes.
o son distintas. Y eso le complica mucho que el mensaje moderador, que yo creo que está en el origen y en el sentimiento político moderado de Feijóo, con todos los defectos que pueda tener, no termina de llegar e implantarse con la intensidad de la moderación, que a veces puede parecer una contradicción, pero tú puedes ser una persona moderada, tremendamente intensa en tus planteamientos de una situación que contemple no los extremismos. Juanma Moreno Bonilla a mí me parece que tiene algo que ha desaparecido en muchísimas figuras políticas, que es la mesura. Claro. Además le acompaña muchísimos elementos de la comunicación no verbal, como es el tono de su voz, el discurso pausado. Total. Y yo creo que juega algo que ha desaparecido, que es la tranquilidad. Y a veces que sabe transmitir tranquilidad. Sí. Y eso es lo que le reflota mucho, y le mantiene. Aparte del papel que ha jugado con toda la Adamuz. crisis del accidente... Sí. ferroviario, Adamuz. que yo creo que ha estado en su sitio como presidente de la comunidad. Bueno, y porque hablaba, o sea, no hizo confrontación con el gobierno por eso nacional. ¿Ves? Ahí y tendió, no es que tendiera, sino que desde el minuto 1, y él lo dijo, juntos resolveremos esto antes. Se puso a disposición de Óscar Puente, todo lo hizo de manera impecable en ese sentido, y eso se refleja en la calle y la gente lo ve. Y aparte que no era impostado, o sea, no era nada artificioso, sino todo lo Pues ahí contrario. la teoría de la acción comunicativa deja ver Eso más. es muy importante. Eso que tú acabas de decir es muy importante. Es que es así. Uno, comunica lo que realmente es, no lo que quiere decir que es distinto. Porque la gente tiene al final la percepción real de cómo somos cada uno de nosotros, y la construcción de nuestra imagen frente a los demás es la que los demás nos dan, pero lo que perciben, no lo que nosotros queremos transmitir. Totalmente. Pues vamos, Virginia, José Carlos, Belén. Bien. Bien, hoy muy intensos. Sí, Sí, ha sido profundo. De profundo. Bien, bueno. Bien. Tengo la sensación. Hasta, solo el último comentario, hasta Bukele ha puesto un tuit respecto al tema de la eutanasia esta tarde. O sea, me parece que se nos está yendo... El presidente de sí, Salvador. sí, ha salido... No tenemos que alimentar a algunos troll dándole Es una pábulo. cosa, Hay que ha dar salido un espaldarazo a algunas en cosas. Televisión Nacional, que lo estaba viendo desde ahí hace un momento. Bueno, Pues Venga, nos feliz vemos. Semana Feliz Santa. Semana Santa, Eso. efectivamente. Claro. ¿Nos vemos la semana que viene o no? Un par de semanas. Ah, en un par de semanas. Claro, Jueves Santo. Jueves Santo. Oye, Jueves Santo. últimamente, de verdad, nos vas... ¿Estáis? bueno. No, lo de nada. los jueves ya sabemos que uno sí, Los uno jueves no. a tomar por saco. Ya veremos. Venga, que Abrazo. nos vamos a escuchar las últimas noticias que nos trae Mari Carmen Ruiz. Gracias, Virginia, José Carlos, Belén.